Amados hermanos, preciosa iglesia, en esta hora, cuando inició la grabación de este tema, Europa se encuentra en guerra. ¿Y qué decir de nuestra patria? Convulsionada también por el derramamiento de sangre, y todo en cumplimiento de todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Ante nuestros ojos, toda la palabra profética de Mateo capítulo 24 se está cumpliendo. Y quiero invitarles a que oremos por las personas, por las familias que tienen que salir asustadas, perdiendo sus hogares, perdiendo quizás hasta la vida, para que el Señor tenga misericordia. Pero saber, amados, que el cumplimiento profético es absolutamente ineludible, y todo lo que le espera a la humanidad en estos últimos años de su historia verdaderamente va a ser catastrófico. Vamos a orar. Amado Dios, sabemos que nuestra oración no puede evitar que haya guerras, conflictos, terremotos, hambres, pestes, todo lo que hemos estado viendo, mi Señor, en estos últimos tiempos. Pero sí podemos orar por las personas, Señor, para que tú tengas misericordia de las familias, de los niños, de las personas que abandonan sus hogares huyendo de la muerte, huyendo de la guerra. Y que tengas misericordia, mi Señor, de cada uno de ellos, si es tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos, hermanos, al tema bíblico en esta hermosa noche que he llamado la relación entre la mente y el creyente. Y por supuesto, todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema es la relación entre la mente y el creyente. Y pues esto tiene muchos aspectos para tratar, ya que uno puede preguntarse, con todo lo que ya hemos visto anteriormente, cómo se relaciona la mente con la vida, la obra y el servicio del creyente ante Dios. Hemos aprendido que aquellos que hemos creído en el Señor y que un día nacimos de nuevo, recibimos del Señor un espíritu y un corazón nuevo. Y quiero invitarles para que juntos veamos el proceso del Antiguo Testamento de cómo esta obra maravillosa en el Nuevo, luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ha operado en nuestras vidas. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Lo cual indudablemente habla del poder de la palabra en nuestras vidas. Y el 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
No importa, amados, cuán débil o cuán fuerte sea un creyente, pero todo aquel que ha nacido de Dios recibe por medio de esa experiencia maravillosa del nuevo nacimiento un espíritu nuevo, como vemos en la imagen que uso de apoyo, y un corazón nuevo. Por eso el Espíritu Santo cumple la función en la hora de nuestra conversión de convencernos de pecado. Como resultado, nos disponemos a amar al prójimo, a amar a Dios y a hacerlo todo de corazón, como para el Señor. En aquella experiencia maravillosa que comúnmente llamamos el primer amor. Sin embargo, a pesar de que el corazón que recibimos es nuevo, hemos de entender a partir de esta noche una verdad fundamental. Y es que la parte del corazón que corresponde a la mente y corresponde a la conciencia en el espíritu, necesitan ser renovadas. De acuerdo al razonamiento humano, uno diría que debido a que el corazón es renovado, la mente y la conciencia, que son parte de ese corazón nuevo que hemos recibido de parte de Dios, también debería ser renovada para siempre. Pero ese no es el caso. Por ejemplo, la conciencia, que es parte del corazón, fue renovada cuando fuimos salvos. Pero después de ser salvos, no permanece para siempre en esa condición, lo mismo que nuestra mente. Voy a usar un ejemplo muy sencillo. Cuando tú compras un vestido nuevo, ese vestido nuevo luce nuevo los primeros días, pero con el tiempo no va a permanecer nuevo para toda la vida. Uno debe cuidarlo mucho y debe procurar mantenerlo siempre como nuevo. Y es lo mismo que ocurre con nosotros en nuestro nuevo nacimiento. Cuando fuimos salvos, nuestra mente fue renovada, lo cual significa no que ha de permanecer para siempre nueva, y no por mucho tiempo, sino que, al igual que nuestra conciencia, nuestra mente y nuestra conciencia necesitan ser renovadas de día en día. Sé que me van a entender al final lo que yo quiero compartirles, porque esa es la experiencia de muchos creyentes. Eso nos sirve para entender y nos va a ayudar a comprender por qué muchas veces muchas personas vinieron a Cristo, le recibieron con lágrimas y estuvieron dentro de la congregación local, se bautizaron, pero pasado el tiempo, a veces los años se fueron diluyendo y muchos de los que nosotros conocimos volvieron atrás. ¿Cuál es la razón de eso? Entonces, entendemos que cuando un hombre cree en el Señor es salvo y obtiene una conciencia nueva. La función de la conciencia es restaurada, de tal manera que comienza a aborrecer el pecado y a entristecerse cuando eventualmente peca. Pero ¿puede permanecer la conciencia del hombre por siempre renovada? No se puede. Si una persona peca y si empieza poco a poco a tolerar los pecados y permite que el pecado comience de nuevo a reinar en su vida y no escucha la voz de su conciencia, después de cometer repetidamente los mismos hechos, la conciencia ya no lo reprenderá más, pues habrá perdido su función.
Así como la conciencia puede perder su función y dejar de ser nueva, entonces es lo mismo que le puede ocurrir también a nuestra mente. Este es un aspecto delicado y profundo, pero que yo espero poderles explicar de la mejor manera. Por eso quisiera hablarles de la mente, porque nuestra mente está íntimamente relacionada y vitalmente relacionada con la posición de la vida nuestra como creyentes. Pero vamos a hacerlo luego de examinar primero la mente de los pecadores, que lo hicimos en el tema anterior, pero que vale la pena echarle de nuevo un vistazo. Cuando mencionamos la mente del pecador, aprendimos en el tema anterior, en Romanos 1:28, que Dios entregó al hombre a una mente reprobada. En Efesios 4:17 vimos que tenía una mente vana. En Colosenses 2:18 vimos que tiene una mente carnal. En 2 de Timoteo 3:8 dijimos que tenía un entendimiento corrupto. Y en Tito 1:15 dijimos que tenía una mente corrompida. Entre otras cosas de lo que hablamos en el tema anterior, cuando estudiamos qué es la mente. Y esta, como ya vimos entonces, es la condición de la mente de un pecador. Pero desde que tú y yo fuimos salvos, salimos de esa condición. Bastaría con que tratemos de recordar eventualmente lo lejos que estábamos de Dios antes de haber venido a Cristo y haber nacido de nuevo. Y por supuesto, de haber sido salvos. Pero, ¿cuál es la condición de la mente de un pecador ante Dios? Supongamos que tenemos frente a nosotros el peor pecador, el cual no sabe nada de cosas espirituales. Cuando uno comienza a hablarle de Dios, el pecador comienza a sacar muchos argumentos. Alegará que nosotros estamos equivocados y dirá obstinadamente o que Dios no existe, o procurará echarle la culpa a Dios por todas las desgracias que hoy están ocurriendo en el mundo. Esa persona sacará a relucir argumentos tras argumentos refutando la existencia y el poder de Dios y el amor de Dios. Y seguramente tú que has evangelizado a algunos en esta condición te has dado cuenta de que eso es una realidad. Y ya aprendimos que esto lógicamente se debe a que su corazón, o sea, su mente y su entendimiento están entenebrecidos. Su mente entenebrecida, por ende, está muerta. Y además, también sabemos que en el hombre pecador sin Cristo, su espíritu también está muerto. Ese hombre en esa condición no tiene manera alguna de conocer a Dios. Es una persona que puede ser expuesta ante la verdad de Dios, pero ni entenderla, ni creerla, ni compartirla. Sin embargo, sí va a tener siempre muchos argumentos, puesto que su mente está reprobada, es una mente corrupta, contaminada, llena de vanidad. Y eso pasa con el hombre más intelectual o con el hombre más necio e ignorante con el que hablemos en un momento determinado. A pesar de que esas dos clases de personas difieren en su intelecto, en su cultura, en su inteligencia, quizás, y se oponen con muchos argumentos a la palabra de Dios, ambos tienen algo en común y es una mente y un mismo sentir que niega la existencia de Dios. Y ya entendemos que la única razón es su mente entenebrecida y su espíritu muerto. Ahí es donde Dios puede operar el milagro del nuevo nacimiento.
Pero debido a la mayoría de las personas a que su mente está entenebrecida, ellos no pueden ver la luz de Dios. Sus pensamientos están desviados y no tienen ningún rumbo en su vida. Es así como, en razón de esto, el apóstol Pablo dice que los ojos de los incrédulos han sido cegados por el Dios de este siglo. Sus corazones están entenebrecidos, de manera que la luz del Evangelio no puede brillar sobre ellos. Quizá conozcan muchas enseñanzas de la Biblia también, según la letra, pero no pueden profundizar en el significado de la misma, ni pueden conocer a Dios de una manera definitiva, de una manera definida. Por supuesto, a no ser que Dios los haya conocido y los haya elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Pero lo cierto, hermanos, es que es importante que entonces nosotros entendamos lo que significa la mente en la salvación de una persona. Con esto podemos definir, por ejemplo, en San Juan, capítulo 17, lo que significa ser salvo. Yo quiero que entendamos juntos lo que el Evangelio nos enseña acerca de la realidad de ser salvos. En Juan, capítulo 17, el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Y el conocer es algo que se puede lograr con nuestra mente, con nuestro entendimiento, lógicamente. Entonces, ¿qué significa ser salvo? No es la habilidad de tener conocimiento de muchas doctrinas, orar muy hermoso, cantar muy lindo, saltar, brincar, danzar y muchas cosas que se pueden hacer, sino que ser salvo significa conocer a Dios. Y eso, amados, la mente de la persona que no es salva, sabemos que está velada y que no tiene luz. Pero una vez que esa persona es salva, su mente recibe luz y entonces es facultada por el Espíritu Santo en su espíritu para que pueda conocer a Dios. Vida eterna es conocimiento de Dios. No lo olvidemos por nada. Cuando una persona escucha por primera vez la predicación del Evangelio con poder, sus ojos se abren y entonces, por obra del Espíritu Santo, se da cuenta de que es un pecador y se da cuenta de que su única esperanza es Jesucristo, el Señor, como su Salvador. Pese a que ellos todavía no entienden completamente en su mente la cantidad grande de verdades que hay en la palabra del Señor, tienen cierto conocimiento en ese instante y entonces pueden decir y testificar: yo sé que he recibido gran luz, sé que soy un pecador y sé que Jesucristo me ha salvado. Estoy seguro de que soy salvo. Y amados, es aquí donde entonces tú y yo tenemos que tener claro que todo lo que Dios quiere darnos, como aparece en el cuadro, lo hará por medio de la intuición y a través de nuestra conciencia, que son dos funciones del Espíritu. Y comprendiendo lo que ya hemos visto anteriormente, nos daremos cuenta de que ese conocimiento se transmite al cerebro, que es la parte fisiológica de este hombre, que somos nosotros, para hacer que nuestra mente pueda comprender esa verdad. Una vez que Dios actúa
en la intuición de una persona, en su espíritu. Por medio de la intuición y de la conciencia, la mente inmediatamente detecta esa acción de Dios en su hombre interior. De tal manera que el cerebro puede llegar a entenderla a través del órgano de la mente, que es una de las facultades del alma que ya vimos con anterioridad también. Es entonces por medio de esa operación maravillosa que hace la palabra de Dios en la vida de una persona, que después de ser salvos, entonces viene el conocimiento de Dios a nuestras vidas. En ese acto maravilloso, las tres partes del espíritu, que son la intuición, la mente y la comunión, hacen que el cerebro se conecte con el espíritu y ambos trabajen simultáneamente, coordinadamente. Y antes ya hablamos por separado en los temas anteriores de estas tres funciones. Así que hoy quiero dejar introducido en este tema la importancia de la renovación de la mente. Porque cuando somos salvos, nuestra mente es iluminada. Y entonces podemos tener la tendencia a pensar que ya tenemos un corazón nuevo, olvidando que insistentemente, como veremos, la palabra del Señor insiste en la necesidad de que nuestra mente sea renovada. Si obtenemos una mente nueva en el momento en que somos salvos, la pregunta es, ¿esa mente está renovada? A ver, la parte que está relacionada con Dios fue iluminada, pero la mente es sumamente amplia, como ya lo vimos con anterioridad también. Y podemos decir que facultades de la mente como nuestro entendimiento han sido realmente renovados en el momento de nacer de nuevo, o necesitan una renovación diaria y continua y constante, como utilicé el ejemplo de un vestido cuando lo compramos nuevo. Me temo, amados, que las mentes de muchas personas no son renovadas después de ser salvas, por lo cual permanecen muchos iguales antes de haber sido salvos. No estoy diciendo que no nacieron de nuevo, pero generalmente son hombres y mujeres que permanecen en la carne, como los creyentes de Corinto, que también ya estudiamos con anterioridad. Porque, amados, si la mente de un creyente no es renovada, jamás ese creyente podrá ser útil en las manos de Dios. Por lo tanto, no podemos conformarnos con que nuestra mente es nueva, sino que tenemos que trabajar para que nuestra mente sea renovada de día en día, como veremos en el siguiente tema, en el próximo estudio. Nuestro problema, amados, es que en el momento en que fuimos salvos, tuvimos una gran revelación. El problema es que si después no vivimos para renovar nuestra mente, ese nuevo nacimiento y esa salvación están en peligro. Porque es que tú y yo hemos conocido hermanos que nos han acompañado por mucho tiempo en nuestra congregación, los vimos florecer, los vimos incluso predicar, cantar y adorar a Dios de una manera muy hermosa, pero con los años se diluyeron. Y estoy absolutamente convencido de que el problema estuvo en eso, en que su mente, su entendimiento jamás fue renovado. La salvación
indudablemente es una gran revelación que recibimos de manera sobrenatural de parte de Dios. Pero después de eso, continuó el creyente recibiendo revelaciones nuevas de parte del Señor en su vida. Nadie está negando que cuando creímos en el Señor fuimos iluminados. Y el Espíritu Santo nos convenció de pecado y los confesamos. Y basta recordar que cuando tú y yo nacimos de nuevo éramos valientes, no temíamos a la persecución. No permitimos que quizá nuestros padres o otras personas se opusieran a la decisión que habíamos tomado o aun que nos persiguieran. Y estuvimos dispuestos de manera categórica a abandonar las cosas del mundo. Indudablemente esa luz iluminó nuestra mente. Pero esa luz siguió constantemente brillando diariamente en nuestras vidas. Si así fue, permaneceríamos fieles, firmes, creciendo cada día en el Señor y dispuestos siempre para toda buena obra, para su gloria. Tendríamos una vida realmente iluminada por Dios. Estaríamos viviendo realmente una vida abundante. Una vida feliz, una vida de victoria en medio de todas estas catástrofes que estamos viviendo y que no podemos ignorar. No vamos a decir que no sentimos dolor por el sufrimiento de las personas que están siendo perseguidas, asesinadas miserablemente. Me acuerdo de un ejemplo, amados, de cierta joven que amaba mucho al mundo y que parecía no estar dispuesta a abandonarlo por nada. Pero un día escuchó a un predicador y en la predicación este hombre, que no era particularmente elocuente ni su predicación convincente, hizo lectura de un texto bíblico que conmovió a esta muchacha profundamente. El texto decía: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 4. Y ese versículo que ella escuchó cautivó la mente de esa muchacha. Durante la prédica, el predicador leyó 8 o 9 veces el mismo versículo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y entonces, ella en toda su vida no había oído la palabra mundo ni lo entendía. Pero aquel día, a través de esa predicación, comprendió el mundo y decidió definitivamente alejarse de él. Ese entendimiento, esta muchacha lo recibió claramente en su mente. Y por supuesto entregó su vida a Jesucristo. Sin embargo, muchos que tienen esa decisión de fe y que nacen de nuevo, a muchos les cuesta desprenderse de las cosas del mundo. Y por supuesto la razón es que su mente no ha sido iluminada. De la misma manera, cuando escuchamos un mensaje o hacemos algo para el Señor, tenemos que tener en cuenta que no vamos a llevar ningún fruto si nuestra mente no coopera con la obra que estamos realizando. El enseñar la palabra y el compartir todos estos misterios del Evangelio requieren de una mente renovada. Y de una mente que se renueva cada día en el conocimiento y en la sabiduría de Dios. Antes de ser salvos, no creíamos, a pesar de que muchas veces quizá
nos hablaron del Evangelio y de manera muy hermosa. Pero como ya vimos, son muchas las razones por las cuales no pudimos creer. Pero un día nuestra mente vio algo diferente y creímos. Y caímos rendidos ante la presencia del Señor. Y nos convertimos de todo corazón a Él. Y Él con su palabra maravillosa nos limpió de todas nuestras inmundicias. Puso un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón nuevo. Obvio, con una mente nueva. Pero no nos quedamos allí. Juan 17:3, lo repito, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso indudablemente en nuestra mente incluyó la facultad de pensar, la facultad de juzgar y la facultad de observar. En un milagro por el cual el creyente está eternamente agradecido con Dios. No vamos a decir que quizá en nuestro largo peregrinar por el Evangelio algunas veces no hemos querido renunciar, pero no hemos podido. Porque nuestra mente realmente fue renovada por el poder de la palabra. Porque realmente, aunque quisiéramos volver atrás, no podemos. Porque somos un milagro de Dios. Porque Él nos llevó a comprender y a entender que somos su nueva creación. Nos llevó a entender y a comprender que cuando le recibimos como nuestro suficiente Salvador, nos hizo hijos suyos y nos adoptó para alabanza de su gloria. Amados, yo espero que tú estés convencido en tu propia mente de esta realidad. Que tú y yo podamos entender que ese día maravilloso, hace 3 meses, un mes, un día, 50 años, 60 años, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, Él obró un milagro maravilloso y poderoso que hasta hoy nos ha sostenido en pie. No es nuestra fuerza, no es nuestro intelecto, no son nuestras capacidades morales, es Él quien nos ha sostenido con su diestra y que, como leímos, nos ha hecho andar y caminar en obediencia por todos estos años para gloria de su nombre. Pero como les invito al tema próximo, que es la condición de la mente no renovada, gracias al Señor, Él nos enseñó a renovar nuestro entendimiento cada día. Y lo hemos venido haciendo desde entonces con la herramienta maravillosa que limpia nuestras inmundicias, que es la hermosa palabra de Dios. Así que, amados, pese a lo que está ocurriendo hoy sobre la tierra, lo que ocurre aquí cerquita en Arauca, en nuestro hermoso país Colombia, derramamiento de sangre inútil por todas partes. Sabemos que la culpa no la tiene Dios, como dicen los incrédulos y los que tienen la mente entenebrecida. Todo lo que está ocurriendo es culpa del hombre. Por haberse multiplicado la maldad, el amor del hombre se ha enfriado de una manera terrible. Y sus mentes están entenebrecidas, como ya vimos con anterioridad. Pero tú y yo, que tenemos a Cristo en nuestro espíritu, que somos su nueva creación, sus nuevas criaturas, que somos el templo del Dios viviente,
necesitamos cada día estarnos renovando. Renovando en el conocimiento y en la sabiduría. Porque con toda seguridad que ese alimento que recibe sólido nuestro espíritu y que transmite a nuestra mente a través de la conciencia, por medio del órgano de la intuición y gracias a que tenemos comunión con Dios cada día, nos va a permitir estar seguros en el momento del arrebatamiento, del cual estamos hablando en el nuevo canal que he creado para gloria de Dios y que ha sido un éxito, llamado la cápsula profética, en la cual estamos hablando de temas solamente proféticos, pero que gracias al Señor iluminan nuestro entendimiento y nos permiten estar listos y preparados, no solamente para el arrebatamiento, sino para toda buena obra y para presentar con mansedumbre defensa de la fe y de la palabra que hemos recibido. Vamos a orar. Querido Dios, gracias. Gracias, Señor, porque esto no es en vano, mi Dios amado. Cada vez que abrimos la palabra y exponemos uno de estos temas maravillosos, la mente de mis hermanos y mi mente está siendo renovada. Los ojos de nuestro entendimiento están siendo alumbrados. Estamos comprendiendo y entendiendo la riqueza de nuestra salvación. La dicha de saber que aunque el mundo a nuestro alrededor se derrumba, se cae, se muere, nosotros tenemos en ti una morada segura que tú ya preparaste para nosotros y a la cual tú nos vienes en breve a buscar, para que donde tú estás, nosotros también estemos juntamente contigo por toda la eternidad. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Jesús, por esta salvación tan grande. Amén y amén. Amados, gracias por su atención y los espero en el próximo tema. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. En el nombre de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.